Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Erika Juliet Caldas y el de mis compañeras Jennifer López Acuña, Sofía Fuentes Bautista. Somos del grupo número 2 del programa Administración de Empresas, curso Contabilidad. Este es nuestro trabajo final, fase 2, conceptos contables. Introducción. El propósito de este trabajo es entender qué es la contabilidad, para qué sirve y a quién va dirigida. La información contable, los conceptos y el saber el por qué es importante para una empresa la contabilidad. Objetivos. Uno de los objetivos de este trabajo es registrar los hechos económicos con las normas vigentes del área financiera, conocer la utilidad de implementar un excelente sistema de información contable e identificar los tipos de procesos contables mediante la clasificación de las cuentas. ¿Qué es la contabilidad? Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar las transacciones que efectúan las empresas para tomar las decisiones y el control de las distintas partes interesadas. Tipos de contabilidad. Macrocontabilidad. La contabilidad numérica, sistémica de la actividad económica de un país durante un periodo determinado por los estados. Suministra información útil que orienta la política económica del país. Microcontabilidad. Es la contabilidad de las pequeñas empresas. Su objetivo es suministrar la información que se utiliza en la toma de decisiones. Dentro de la microcontabilidad se distingue una contabilidad pública ejecutada por las distintas administraciones públicas. Clasificación de la contabilidad. En esta clasificación encontramos contabilidad financiera, que es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican y se registran la información de las operaciones cuantificables en dinero. Contabilidad administrativa. Es la información monetaria y no monetaria generada de una empresa. Contabilidad de costos. Es un sistema de información para predeterminar, registrar y acumular, distribuir, controlar y analizar la información de los costos de producción. Contabilidad fiscal. Es una especialización de ayuda a las empresas a determinar el pago de sus impuestos. Contabilidad gubernamental. Es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades. Fundamentos de la contabilidad. Efectúa los registros contables de las operaciones. Lleva al día los libros contables. Es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales. Se elabora al final de cada periodo los estados financieros. Clasificación de las cuentas. Cuentas reales. Entre estas se encuentran los activos, que son los bienes de la empresa, los pasivos, que son las obligaciones de una entidad, y el capital, que son las aportaciones de los dueños de la empresa o de los socios. Cuentas nominales. Se cierran cuando finaliza el periodo contable y se utilizan en el estado de resultados o ganancias. Entre ellos se encuentran los ingresos, que es el dinero que entra a la empresa como resultado de las actividades económicas. El costo es el desembolso de dinero que tiene como fin generar un activo para la empresa. Y gastos, que son las obligaciones de pago que tienen todas las entidades. Naturaleza de las cuentas. En Colombia se organiza de acuerdo al reglamento del artículo 14 del PUC del decreto 2650. Entre ellos se encuentra la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta. Partida doble. La partida doble nace en el hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría de no hay deudor sin acreedor. Es decir, que si compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. Soportes contables. Los soportes de contabilidad son documentos que sirven a la empresa. Se elabora una original y la cantidad de copias como lo necesite o sea necesario, entre los cuales tenemos externos, que son los emitidos fuera de la empresa, o los internos, que son los emitidos dentro de la empresa, que se pueden entregar a terceros, entre los cuales encontramos
los recibos de caja, las facturas de compra y venta, la letra de cambio, los pagarés y los comprobantes diarios de la contabilidad. Los activos son los bienes que posee una empresa y pueden convertirse en dinero. Agrupo el conjunto de cuentas de lo representa los bienes y los derechos del ente económico, como lo son el disponible, las inversiones, los deudores, la planta y equipo, y estos tienen una naturaleza débito. Tenemos entre ellos el activo fijo, que son los activos utilizados en el negocio y no adquirido con fines de venta, como son las maquinarias y los bienes inmuebles. O el activo circulante, que son los activos que esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año, como son las existencias. Los pasivos. Es la deuda y las obligaciones que contrae la empresa. Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico. Tenemos el pasivo no corriente, que es la deuda o la obligación que tiene que la empresa pagar a un largo plazo. O el pasivo corriente, que son las deudas que se deben pagar a corto plazo, o sea, menores a un año. El patrimonio. Son los bienes o recursos propios o heredados que tiene la empresa. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los productos netos del ente económico. Comprende los aportes de los accionistas, de los socios o de los propietarios. Los ingresos. Son las ganancias que obtiene la empresa, tanto monetarias como no monetarias. Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros. Se define en el aumento del patrimonio neto, en el aumento de los activos o de la disminución de un pasivo. Se divide en ingresos operacionales, que son los obtenidos de la actividad de la empresa, o los ingresos no operacionales, que son los que se obtienen diferente a la actividad que tiene principalmente la empresa. Los gastos son el consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Al tener un gasto se realiza una doble circulación económica, ya que se produce un egreso, pero también se produce el ingreso de un bien o un servicio. Por ejemplo, cuando se hace el pago de la luz, nosotros obtenemos un beneficio. O que estos se dividen en gastos operacionales, que son los que se hacen en pro de la empresa, como el pago del personal, las capacitaciones y, digamos, el pago de servicios. O los no operacionales que no representan un ingreso, pero que sí son necesarios, como el pago a los bancos o el pago de los intereses. En conclusión, finalmente la contabilidad es fundamental en una empresa, ya que se busca soportar con documentos contables las transacciones que realiza la empresa, ya sean internas o externas, saber las ganancias, las pérdidas, tener conocimiento de los activos y de los pasivos que puede tener la empresa y interpretar la situación económica y financiera que tenga la empresa. Eso es todo. Nuestras referencias. Muchas gracias.